¿Cómo atraer la felicidad a nuestra vida? Comentarios del autor del libro La ley del espejo, Yoshinori Noguchi, acerca de su obra. La vida es un espejo que refleja nuestro interior. A continuación, comentaré la historia que acabamos de narrar. Comencemos por el título, La ley del espejo. El señor Yaguchi enseña la siguiente ley a Eiko, la protagonista de la historia. La realidad de lo que sucede en nuestra vida no es más que un espejo que refleja nuestro interior. Esta frase expresa a la perfección el significado de la ley del espejo. Como indica esta ley, la realidad de nuestra vida reproduce fielmente el funcionamiento de un espejo. Refleja lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si en nuestro interior solo hay descontento, este se proyectará en nuestra vida y veremos pasar cosas que incrementarán el malestar. En cambio, si estamos agradecidos al mundo, también proyectaremos esa gratitud y pasarán cosas por las que estar agradecidos que llenarán nuestra vida de este sentimiento. Asimismo, cuando vivimos guardando un gran resentimiento por alguien, eso repercute en nuestra vida y nos hace experimentar el resentimiento de otra persona. Cuando nos alegramos por la felicidad de los demás, nos ocurren situaciones que nos proporcionan esa misma felicidad. En la vida, pues, recibimos sentimientos que tienen la misma longitud de onda que los que nosotros enviamos. En ese sentido, la vida es un espejo que refleja nuestro estado interior. Se cree que los orígenes de esta ley están relacionados con el karma budista, la concepción de la recompensa o el castigo por los comportamientos pasados, que también se encuentra en otras religiones tradicionales y filosofías orientales. Esta ley a menudo puede darnos pistas sobre cómo afrontar las dificultades de nuestra existencia. Es decir, que, si miramos lo que pasa en nuestra vida, podremos descubrir lo que siente nuestro corazón en esos momentos, lo cual nos permitirá encontrar pistas que nos ayuden a mejorar. El señor Yaguchi conocía esta ley, y cuando se enteró del problema de Eiko, es decir, que sufría porque los compañeros de su hijo no lo aceptaban, llegó a la conclusión de que ella sentía rencor por alguien próximo, o dicho de otra forma, que en el fondo de su corazón había alguien a quien ella no aceptaba. Esta suposición fue de gran ayuda para Eiko, ya que le indicó el aspecto que debía trabajar para revertir la situación a la que se enfrentaba. En mis años como consultor y asesor personal, he ayudado a muchos clientes a solucionar problemas, a conseguir sus objetivos y a realizarse como personas. Durante estos años, he podido comprobar la validez de esta ley. Muchos de mis clientes han analizado su vida bajo este nuevo prisma y la han reconsiderado, con lo cual han alcanzado un conocimiento profundo de sí mismos que los ha ayudado a cambiarla. Los mensajes que transmiten las dificultades. Cuando nos enfrentamos a los problemas de la vida desde la perspectiva que ofrecen las enseñanzas de esta ley, podemos percibirlos como mensajeros que nos advierten que hemos de reconsiderar nuestro estado interno. Llegados a este punto, me gustaría pararme en esta frase para evitar malentendidos. Cuando digo que hay que reconsiderar nuestro estado interno, que es necesario cambiar por dentro, no quiero decir que debamos olvidarnos del mundo exterior y que no tengamos que realizar ninguna acción real y concreta enfocada a cambiar el mundo que nos rodea. Los problemas que afrontamos día a día se suelen resolver mediante acciones específicas fuera de nosotros mismos. Si nos centramos exclusivamente en nuestro interior y no realizamos ningún cambio a nivel externo, nada cambiará, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien hace o nos dice algo que nos desagrada, le decimos que pare o nos protegemos poniendo tierra por medio. Es importante hacer algo concreto para resolver el problema. Sin embargo, existen casos en los que, pese a haber llevado a cabo todas las acciones a nuestro alcance, nada cambia. En momentos como este hay que volver a examinar nuestro interior y ver cuáles son los mensajes que nos intenta transmitir la situación que estamos viviendo. Cuando consigamos entender lo que quiere expresar ese problema acerca de nosotros mismos, tendremos las pistas para resolverlo. Es necesario ir con cuidado, porque cuando se ha analizado el problema y se ha alcanzado la conclusión de que el motivo se encuentra en nuestro interior,
no es inhabitual que la búsqueda se vuelva adictiva. Por ejemplo, imaginemos que no encontramos la causa interna de nuestros males cuando nos enfrentamos a una dificultad e intentamos analizar lo que pasa. Si nos empeñamos en encontrarla, pase lo que pase, nos perderemos en un laberinto que no nos conducirá a ningún sitio. Es normal que intentemos mejorarnos a nosotros mismos cuando creemos haber encontrado el motivo posible de nuestro problema, una pista sobre cómo conseguirlo. Lo que pasa es que cuando no podemos encontrar una causa clara, es más constructivo cambiar de punto de vista y centrarnos en las acciones que se encuentran a nuestro alcance en ese momento. Dar indicaciones a los demás teniendo en cuenta las enseñanzas de esta ley no es muy aconsejable. Cuando le decimos a alguien que sufre, el origen del problema está en tu interior, puede sentirse ofendido y tener la sensación de que lo estamos culpando de su situación. Cuando sufrimos, las personas preferimos que nos entiendan y empaticen con nosotros, en lugar de ofrecernos una indicación sobre la posible causa del problema. En nuestra lectura, el señor Yaguchi escucha todo lo que le cuenta Eiko y luego expresa su apoyo diciéndole: «No hay nada más difícil para una madre que ver sufrir a un hijo, ¿verdad?». En la mayoría de los casos, la mejor manera de ayudar es escuchar atentamente y transmitir nuestro apoyo y nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra historia, el señor Yaguchi no se limitó a hacer que Eiko se sintiera comprendida. También le dijo que era posible que el origen del problema estuviera en su interior. En este caso, funcionó, además de por el hecho de que el señor Yaguchi era un profesional, porque Eiko estaba muy desesperada por resolver el problema y optó por pedir ayuda, con una actitud receptiva y colaborativa. Algunos aspectos se pudieron analizar porque Eiko y el señor Yaguchi no se conocían. Si alguien próximo te dice que el problema está en tu interior, es normal que te sientas herido y acorralado a nivel psicológico. Cuando queremos transmitir las enseñanzas de esta ley, lo mejor es tener preparado algún libro que la explique, y después de escuchar atentamente los problemas de la persona a quien queremos ayudar, decirle: «Este libro te puede ayudar», y dejar que el libro hable por nosotros. ¿Qué es perdonar? Ahora analizaremos un poco el tema del perdón. Sentimos que no podemos perdonar a una persona cuando nos centramos en temas del pasado y guardamos rencor en nuestro corazón. En el caso de Eiko, reprochaba las palabras y los actos de su padre en el pasado. Aunque conscientemente casi no pensaba en él, de manera inconsciente continuaba culpándolo. No podemos encontrar la paz cuando estamos en pie de guerra contra alguien y sentimos que no lo podemos perdonar. El corazón se siente desbordado por la pesadez que contiene y nosotros nos sentimos angustiados. En cambio, cuando nos decidimos a cambiar la situación y a perdonar, sentimos que nos libramos de una maldición del pasado y alcanzamos una sensación de libertad emocional que antes no teníamos. El perdón nos ofrece la posibilidad de que descanse nuestra alma y nuestro corazón. Ahora me gustaría que nos parásemos a buscar una definición de perdonar. Cuando hablamos de perdonar, no nos referimos a aceptar ni a hacer la vista gorda a lo que hacen los demás. Tampoco se trata de aguantar su desprecio, sabiendo que no hemos hecho nada para merecerlo. Perdonar es librarnos de los hechos del pasado y escoger la propia tranquilidad para el momento presente. Este es el significado que se le quiere dar a esta palabra en nuestra historia. La indulgencia nos permite romper con antiguas ataduras, permitiéndonos vivir aquí y ahora. ¿Qué debemos hacer antes de perdonar? Hay dos cuestiones que necesitamos tener en cuenta cuando nos planteamos perdonar a alguien. La primera es tomar las medidas necesarias para protegernos de quien nos daña, cuando sus acciones o sus palabras todavía nos afecten. Por ejemplo, si tenemos un jefe que abusa de su posición de poder, tenemos que priorizar y, antes de plantearnos olvidar sus ofensas, hemos de protegernos de él para evitar que nos haga más daño. Si, pese a nuestras peticiones, no accede a dejar de lado su actitud abusiva, tenemos la opción de pedir ayuda a su superior o de hablar con el Departamento de Recursos Humanos. Si fuera necesario, también podríamos buscar alguna entidad externa o dejar nuestro trabajo, es decir, hacer lo que haga falta
para que esa persona no siga abusando de su autoridad con nosotros. Por mucho que lo intentemos, es imposible perdonar a una persona que nos está perjudicando mientras dura el abuso. Por tal motivo, es importante dibujar una frontera adecuada entre esa persona y nosotros mismos, para que nos proteja. El segundo factor que hay que tener presente antes de perdonar es que debemos deshacernos de todos los sentimientos que tengamos respecto a esa situación presente o pasada. Es necesario expulsar el odio y el rencor, o la tristeza y el sufrimiento que nos haya provocado la relación nociva. Si no lo hacemos y pasamos directamente a la fase del perdón, estaremos enterrando esos sentimientos en el fondo de nuestro corazón, y lo más probable es que eso tenga repercusiones psicológicas en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si estamos enojados con alguien y no lo manifestamos, esta negatividad quedará atrapada en nuestro interior, y es posible que experimentemos remordimientos u odio hacia nosotros mismos por permitírnoslo. Por lo tanto, es muy importante expulsar de nosotros estos sentimientos. Con esto no quiero decir que tengamos que decirle a la persona que nos lastima todo lo que nos pasa por la cabeza, porque sería demasiado violento. Lo que hizo Eiko en la historia fue escribir en una hoja todo lo que le recriminaba a su padre. Es fundamental ser conscientes de que escribimos sabiendo que la otra persona no lo leerá nunca, porque nos permitirá desahogarnos sin censuras y expresar toda nuestra cólera y todo nuestro resentimiento. El papel es nuestra vía de escape. Eiko consiguió liberarse del odio que sentía por su padre mediante frases como «me das asco» o «no sirves como padre». Es recomendable comenzar por canalizar la agresividad por esta vía. Al hacerlo, accedemos a los sentimientos de angustia y sufrimiento ocultos y nos podemos deshacer de ellos. No os preocupéis si sois incapaces de escribir lo que os ha pasado y no lográis hacerlo solos. Siempre se puede buscar ayuda de profesionales del coaching o de psicólogos hasta encontrar la fuerza para dar el paso. Es mejor no precipitarse. Personas incapaces de establecer fronteras con sus padres. Ya hemos comentado que, antes de perdonar, es indispensable dar dos pasos que resultan especialmente difíciles cuando se enmarcan en la relación entre padres e hijos. Por un lado, comentábamos que es importante trazar una frontera adecuada entre la persona que nos hiere, el padre o la madre, y uno mismo. Para quienes no han definido nunca estos límites, es muy difícil. Muchos adultos aún no han conseguido delimitar su espacio y se sienten manipulados por el exceso de preocupación o de interferencia en su vida por parte de sus padres. Algo que les ocurre a menudo a quienes se han criado en un ambiente sobreprotector o muy controlador, en el cual los padres decidían según su voluntad sobre todo las facetas de su existencia y que motiva muchas de las consultas que me llegan de los lectores. Para tratar con tacto este problema, lo primero que deberíamos hacer es analizar la posición del padre sobreprotector. Como indica la palabra, un padre sobreprotector es el que vela en exceso por su descendencia. Últimamente, también se los conoce como padres helicóptero, porque no quitan los ojos de encima de sus hijos y actúan como si los sobrevolaran todo el tiempo, vigilantes siempre para bajar en picado a rescatar a su pequeño ante la más mínima dificultad. Por ejemplo, si un niño de primaria está triste porque se ha peleado con sus amigos, no hace falta que el padre o la madre irrumpa en el conflicto sin que el niño se lo haya pedido, para indicarle cómo debe actuar ante esa situación. Algunos padres llegan incluso al extremo de llamar a los padres de los otros niños para exigirles que solucionen el enfado de estos con sus hijos. Este tipo de padres priva a sus hijos de la posibilidad de experimentar el fracaso o la frustración. Los pequeños pierden la oportunidad de aprender a resolver los problemas en las relaciones con sus amigos y también la de buscar por sí mismos la manera de solucionarlos. Todos crecemos gracias al aprendizaje que nos proporciona las dificultades, los errores y las aflicciones, que es lo que nos ayuda a cultivar nuestra independencia. La actuación de los padres sobreprotectores impide precisamente que los hijos se desarrollen psicológicamente como personas autónomas. Una característica de estos padres es que desean a toda costa evitarles a sus hijos todo tipo de decepciones, así que les compran todo lo que piden y acceden a todas sus demandas.
Actuando de esta manera, lo que consiguen es que sus hijos no experimenten adecuadamente la frustración y no desarrollen la capacidad de controlar sus propios deseos. A los progenitores sobreprotectores también se los conoce como padres curling, en referencia al deporte que se practica sobre una pista de hielo y en el que los jugadores tienen que lanzar una piedra sobre la superficie de la pista y barrer el hielo insistentemente con un cepillo para guiar la piedra y hacer que se deslice lo más lejos posible. De la misma manera, los padres curling tratan de evitar los sobresaltos en las vidas de sus hijos, retirando del camino todos los obstáculos que aparezcan. Los padres que tienen hijos en los últimos años de primaria a menudo controlan de principio a fin los horarios de sus hijos. Son padres que les dicen a sus hijos antes de salir de casa cosas como: hoy la cuarta clase era la de música, pero recuerda que la han cambiado por educación física. ¿Has cogido la ropa de deporte? O es muy probable que hoy llueva, así que llévate un paraguas. Un niño debería ser perfectamente capaz de pensar por sí mismo en estas cosas, pero en cambio son los padres quienes lo hacen por él, evitando así que experimente un posible fracaso. Se adelantan para que no sufran ningún daño, no pasen un mal trago ni se equivoquen. Sin pretenderlo, les roban la oportunidad de crecer y de ser independientes emocionalmente. Privados de esta independencia, los hijos son incapaces de romper con los padres y de establecer los límites necesarios para su desarrollo. Esta situación de dependencia los lleva a crecer y a convertirse en adultos a los cuales les cuesta establecer límites con otras personas, y los vuelve especialmente vulnerables a la manipulación de los demás y muy sensibles a sus actos y comentarios. Padres que intentan controlar a sus hijos. Ahora hablaremos de los padres excesivamente controladores que controlan a voluntad los movimientos de sus pequeños y no dejan de mandar: haz esto, haz aquello o deja de hacer eso. Dicho de una forma más directa, son padres que no entienden que sus hijos son personas diferentes a ellos mismos, con sus propias preferencias y sentimientos, que no responden necesariamente a sus expectativas. No se dan cuenta de que controlan en exceso a sus hijos, ignoran su personalidad y los privan de autonomía. Los niños maduran y logran su independencia cuando consiguen crear un lugar mental seguro, sin interferencias de terceros, en el que pueden ser ellos mismos. Lograr esto requiere la existencia de límites entre ellos y sus progenitores. Los padres controladores ignoran estos límites y controlan en exceso su vida, bloqueando el proceso de construcción de estas fronteras, es decir, impidiendo la necesaria creación de la personalidad propia del niño. Para quien desee más información sobre la formación de la personalidad, recomiendo mi libro Kore Dei, de la editorial japonesa Sunmark. Veámoslo de una forma más detallada. Imaginemos que un niño de primer ciclo de primaria tiene un secreto. El niño piensa: esto no se lo puedo contar a mis padres, pero sí a mis amigos. Esta actitud es normal. Significa que el niño está creando fronteras psicológicas con los padres, lo cual le permitirá gestar un espacio propio en el que se sienta seguro. Algunos padres controladores entran en la habitación de sus hijos sin pedir permiso, mientras están en la escuela para ordenar o limpiar, y se permiten leer su diario, mirar los cajones o consultar el registro de llamadas del teléfono móvil. Los niños con un sentimiento de independencia incipiente se quejarán a sus padres y les pedirán que no entren más en su habitación sin permiso. En cambio, los niños criados por padres controladores no son capaces de expresar estas quejas. Les han cortado las alas de su autosuficiencia incipiente. En caso de que el hijo reúna el valor para quejarse a sus padres por su actitud, la respuesta que le darán será algo así como: si no te gusta, limpia tu habitación todos los días. Si lo haces, no entraremos más. De esta forma, imponiéndoles un obstáculo difícil de superar, la mayor parte de las veces se logra que los niños se den por vencidos y se les arrebata la posibilidad de trazar sus propias líneas rojas. En realidad, son los padres los que no pueden dejar volar solos a sus hijos. Dependen de ellos y no pueden aceptar que quieran establecer esta distancia. Son padres que critican a los amigos de sus hijos y les advierten de que es mejor que no vayas con tal chico o chica, o que intentan manipularlos para que entren en tal o cual instituto de prestigio o sigan tal o cual carrera. En algunos casos,
Los intentos de controlar el destino de sus descendientes continúan hasta edad adulta, en la cual pretenden influir incluso en la elección de la pareja o del trabajo. No soportan que algo no se realice según sus designios. Aunque digan a sus hijos, es tu vida, así que haz lo que quieras, que yo no me meteré. Cuando los hijos toman una decisión que no les gusta, lanzan un suspiro de desaprobación, ponen cara triste o se muestran malhumorados. Buscan influenciar de manera indirecta para conseguir que el hijo actúe como ellos quieren. Los hijos que no han conseguido establecer una distancia apropiada con sus progenitores siguen ligados emocionalmente a ellos y no soportan sus expresiones de desaprobación ni notarlos de mal humor, de modo que tienden a escoger las opciones que cumplen con sus expectativas, aunque impliquen dejar de lado sus propios sentimientos. La superación de la dependencia paterno-filial. En este apartado, me gustaría analizar la época de rebeldía desde el punto de vista de la creación del propio yo. En el proceso de rebeldía diferenciamos dos fases, la que se da en la infancia y la que se da en la adolescencia. Nosotros nos centraremos en la segunda. Cuando los niños alcanzan la adolescencia, cuestionan y juzgan extraña o ridícula la manera de pensar de sus padres. Surgen también sentimientos de rabia hacia ellos, que son fuente de enfrentamientos. Esto se considera la segunda fase de la época de rebeldía. Los hijos que en su infancia han experimentado un fuerte control paterno son los que actúan de manera más exaltada en esta etapa, y hacen lo que saben que provocará reacciones airadas de sus padres, intentan violentarlos verbalmente o rechazan todos sus valores y sus puntos de vista, con lo cual, cuando dejan atrás la época de rebeldía, logran establecer líneas rojas y liberarse del influjo que los padres ejercían sobre ellos. Se han convertido en personas psicológicamente autónomas. Aunque la adolescencia de sus hijos supone un peso para muchos padres, es necesario comprender que esta época de rebeldía es fundamental para el proceso de desarrollo hacia la vida adulta. Los comportamientos adolescentes de los hijos son también una oportunidad para que los padres recuperen su propio espacio. Aunque esta forma de actuar de la descendencia suponga una decepción, el alejamiento también les permite constatar que no pueden controlarlos a su voluntad, que no son de su propiedad y que, así como sus hijos decidirán su camino, los padres también deben vivir su propia vida. Dicho de otro modo, si para los hijos la rebeldía es una época necesaria para aprender a ser independientes, para los padres es imprescindible para aprender a desvincularse de los hijos. Pasada la decepción que significa el proceso de la adolescencia, los padres entienden que no pueden seguir ejerciendo el mismo control que antes, y finalmente logran romper con la obsesión que los unía a sus descendientes. Al dar este paso, comprenden que deben recuperar las riendas de su existencia y se preparan para ser felices durante las siguientes fases de su vida. Hasta ahora hemos hablado del significado y la importancia que el paso por la época rebelde tiene en el camino hacia la madurez. Sin embargo, cabe destacar que existen muchos adultos que no han logrado completar este proceso por culpa de unos progenitores con una excesiva capacidad de influencia sobre ellos, que son demasiado controladores, protectores o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, cuando los padres tienen una mentalidad inestable o tienen problemas de pareja, la familia no puede permitirse aceptar el sentimiento de rebeldía de los hijos, y estos se sienten incapaces de desarrollarlo. Ocurre lo mismo cuando los padres gozan de una posición de privilegio y son respetados en la sociedad en la que viven, ya que los hijos piensan que, si el resto de la comunidad los ve con buenos ojos y valora positivamente sus opiniones, es inconcebible que ellos piensen diferente. En estos casos resulta muy complicado rebelarse. Quienes llegan a la edad adulta sin establecer estos límites con sus padres, experimentan también muchas dificultades cuando se trata de establecer límites con otras personas, lo cual implica que tengan muchos problemas para decir que no cuando se les pide cualquier cosa, y que les cueste no ser víctimas de la manipulación de los demás. Suelen actuar como los buenazos del grupo y sufren porque la gente se aprovecha de ellos. ¿Cómo establecer límites? Recomiendo a los adultos que aún no han logrado establecer límites con sus padres que vuelvan atrás y se rebelen. Evidentemente, no lo harán como si fueran adolescentes, lanzando directamente toda la rabia contra los progenitores, sino trazando líneas rojas de una manera mucho más racional. Mi consejo
es que escriban en un papel sus sentimientos de cólera, como mostramos cuando nos referimos a las dos cosas que hay que llevar a cabo antes de perdonar. Se aplican igual cuando se trata de establecer nuestro espacio. En primer lugar, es muy importante crear una frontera adecuada entre los padres y uno mismo, para evitar el daño que provenga de ellos, y en segundo lugar, es necesario desfogarse y expresar todos los sentimientos que provoca en nosotros esta situación. Trataremos primero la primera regla. Si, con los hijos adultos, los padres siguen siendo muy controladores, es muy útil establecer primero una distancia física. Eso es especialmente efectivo cuando todos viven bajo el mismo techo. La opción de vivir por separado, cuando existe esta posibilidad, es muy efectiva para poder crear nuestro espacio. Cuando es inevitable vivir juntos, se puede tratar de aumentar la cantidad de horas que pasamos sin ellos, por ejemplo, estableciendo horarios de comidas diferentes o incrementando el número de horas que pasamos fuera de casa. A menudo, esto no basta. Los padres excesivamente controladores, pese a los intentos de los hijos de establecer su propio espacio, aprovecharán los momentos en los que coincidan con ellos para criticarlos. Les enviarán mensajes al teléfono móvil para preguntar dónde están y si volverán tarde, o si los hijos se van de casa, los llamarán como mucho cada 3 días. Harán lo posible para intentar suprimir la línea divisoria que intentan trazar. En momentos como estos, necesitamos plantarnos y decir «basta». Tenemos que expresar directamente y con claridad que queremos que nos dejen en paz. Podemos decirles que dejen de preocuparse por todo o que no se metan más en nuestra vida. Lo ideal es expresar con claridad peticiones concretas, como por ejemplo, «no quiero que me mandes más mensajes al móvil». Si hay algo que nuestros padres no aceptan pero deseamos hacer, es aconsejable intentarlo y establecerlo como punto de partida. Los sentimientos de culpa en el proceso de independencia. Estoy seguro de que muchas personas experimentarán grandes dificultades cuando quieran poner en práctica estas enseñanzas, a causa de los fuertes sentimientos de culpa que les genera el hecho de no responder a las expectativas de los progenitores. En el caso nipón, son especialmente las madres las que utilizan el chantaje emocional para someter a sus hijos, haciendo que se sientan culpables con frases que muestran la entrega y el sacrificio que ha supuesto dedicarse a su crianza, como por ejemplo, «me he esforzado mucho para que seas feliz». En el libro Las hijas que apoyan a sus madres, el psicólogo Koichi Takaishi denomina esta técnica control masoquista. En Japón se dan muchos casos como este. Como indica Takaishi, con estos sacrificios autoimpuestos envían al hijo un mensaje tácito que lo ata de pies y manos. Nadie se preocupa por ti más que yo, con lo cual el hijo experimenta un gran sentimiento de culpa cuando deja de responder a los deseos de los padres y quiere volar por sí mismo. En muchos casos se acepta el control parental para no tener que cargar con este peso, pero esta es una fase obligada para llegar al estadio de adulto independiente y es necesario mantener la determinación de decepcionar a los padres, exista o no, este tipo de sentimientos de culpabilidad. En la mayor parte de los casos, los remordimientos van desapareciendo a medida que se establece una relación sana de independencia con los progenitores. A continuación, me gustaría comentar las opiniones de algunos psiquiatras sobre este tema. Nos detendremos, en primer lugar, en las palabras que dirige Okada Takashi a las personas que sufren por no haber logrado desvincularse de sus progenitores, sobre todo las madres, en su libro La enfermedad llamada madre. Para desarrollar el propio yo, es necesario establecer cierta distancia con respecto a la madre. Cuando esta distancia no es suficientemente grande, somos dependientes o nos están dominando. Los afectos codiciosos e inseguros en los lazos materno-filiales no se pueden romper aunque haya llegado el momento. Cuando se intenta deshacer este vínculo, ambos se resisten a permitirlo. El hijo experimenta sentimientos de culpabilidad y ansiedad al oír los lloros o las críticas de su madre. Nace en él la sensación de que no puede ir a ningún sitio sin ella, y si la abandona, se siente un mal hijo. La situación en este punto aún es reversible, si decide alejarse rápidamente de las faldas de su madre. En cierto sentido, el primer paso que hay que dar, por doloroso que sea, para llegar a ser un adulto independiente,
es desentenderse de la situación de la madre. Es una fase dura, en la que sentiremos que se nos rompe el corazón. La experiencia es mucho más difícil para quienes se han sentido queridos y mimados durante su infancia que para quienes no sienten que han recibido tanto afecto. Ahora, quisiera reflexionar sobre las palabras de Saitou Satoru en el libro La madre que llevamos dentro, en el que nos presenta el caso de una mujer con bulimia nerviosa, que sufría enormemente por no haber podido romper el lazo que le unía con su madre. Antes de sentir pesar por nuestra madre, debemos tomarnos un momento para compadecernos de nosotros mismos. No podemos ayudar a nadie si antes no nos hemos ayudado a nosotros mismos. La bulimia nerviosa nunca habría aparecido si en lugar de pensar, pobrecita mi madre, hubiéramos pensado, mi madre ha sufrido, pero es su vida, y yo tengo la mía y tengo que tratar de ser feliz. No preocuparse en exceso por la felicidad mutua. Quiero volver a insistir en este tema. Romper de una forma clara con los padres no tiene nada de malo. De hecho, incluso es beneficioso para su felicidad. Si los padres no consiguen desvincularse de este exceso de dependencia, experimentarán un fuerte sentimiento de fracaso si no se cumplen las altas expectativas depositadas en sus hijos. Para que tanto los padres como los hijos sean felices, es imprescindible que cada una de las dos partes deje espacio y se separe de la otra. Las terapias de familia permiten saber si hay que establecer una distancia mayor entre los miembros. El terapeuta Salvador Minuchin estudia las características de las familias con hijos con trastornos alimenticios en el libro Familias psicosomáticas, anorexia nerviosa en contexto. Cuenta, por ejemplo, que cuando los miembros de una familia están muy unidos, se acostumbran a crear unos lazos fuertes y muy próximos, forzando que la distancia entre ellos sea mínima. En estos casos, los padres sienten que tienen que involucrarse en la vida de los hijos para que sean felices, y al mismo tiempo, los hijos sienten que deben responder a las expectativas de los padres para que puedan sentirse orgullosos. Padres e hijos actúan pensando en satisfacer al otro. Cuando la organización familiar deja de ser funcional, se manifiesta con patologías en los niños, como los trastornos de la conducta alimentaria. Incluso en los casos en los que los trastornos existen de forma temporal, pero no se manifiestan, se cree que gran parte de la responsabilidad psicológica recae en algún miembro de la familia. Construir y conservar las fronteras apropiadas para los integrantes de la unidad familiar sirve para propiciar una vida en familia sana y establece los fundamentos para la felicidad de todos. En realidad, en el proceso de constitución de fronteras no es necesario ser radical. Es mejor comenzar con cambios sutiles y hacer que el resto de los familiares se acostumbren poco a poco. Probablemente no lo conseguiremos a la primera. Cambiar hábitos enraizados no es algo que se logre de la noche a la mañana. Introducir pequeños cambios nos servirá, con el tiempo, para lograr cambios mayores. Es necesario tomarse este proceso con calma, sin estridencias, para ir conquistando milímetro a milímetro el espacio entre nosotros y nuestros padres. En la medida de lo posible, se les tiene que hacer llegar un mensaje, puede ser verbal o mediante un cambio de actitud, que deje claro que no podemos responder a las expectativas que han creado con respecto a nosotros. Expresar los sentimientos. Hasta ahora, hemos hablado de la primera medida para establecer fronteras con los padres, es decir, sobre la manera de retomar la rebeldía una vez pasada la adolescencia. En el caso de Eiko, la protagonista de nuestra historia, este primer paso no fue necesario para poder perdonar a su padre. No convivía con él desde que se casó y solo volvía a casa de sus padres en contadas ocasiones, como en Nochevieja o en las vacaciones de verano, con lo cual era difícil que su padre pudiera meter baza en sus asuntos, ya que había establecido una clara barrera psicológica con él. Lo que ella necesitaba era dar el segundo paso, es decir, permitirse expresar sus sentimientos. Desde el instituto se había cerrado en banda y no le hablaba. Había enterrado profundamente sus sentimientos y no había tenido oportunidad de confesarlos. Al principio le costó mucho expresar su odio, pero al final lo logró. Escribiendo, consiguió deshacerse de ellos y completar la segunda fase de una rebeldía tardía. Es probable que quienes manifestaron en su día a sus padres su rabia no sean capaces de escribir ni una sola línea. En este caso,
podemos ahorrarnos este trámite. Tampoco será necesario este paso si en el momento actual los padres ya respetan lo suficiente nuestra voluntad y nuestros sentimientos, o si no sentimos ningún tipo de animadversión hacia ellos. Por otro lado, es muy probable que quienes hayan aguantado muchos agravios y se sientan culpables por experimentar resquemor, escondan en su interior 2 o 3 cosas no muy agradables que querrían dejarles claras. En ocasiones, nos privamos de expresar nuestro disgusto porque, inconscientemente, nos convencemos de que nuestros padres tenían sus motivos y que no está bien culparlos. En estos casos, muchas personas tienen problemas para dejarse llevar delante del papel. Como ya hemos comentado, nuestro resentimiento se vuelve en nuestra contra cuando lo escondemos y provoca remordimientos o animadversión hacia nosotros mismos, de modo que conviene que nos demos permiso para culparlos. Es necesario que nos convenzamos de que no es necesario asumir solos toda la responsabilidad del daño que nos ha provocado la relación paterno-filial. Antes ya he hablado un poco bruscamente sobre los padres que sobreprotegen y controlan en exceso a los hijos. Me he expresado en tales términos para mostrar a quienes hasta el momento han sido incapaces de ponerles a sus padres los puntos sobre las íes que no hace falta que carguen solos con la culpa. Tenemos que permitirnos recriminarles lo que hayan hecho mal. Para poder perdonarlos de forma sincera, es imprescindible expresar sin restricciones nuestros sentimientos y dejar claro que ellos también han actuado de forma incorrecta. Como ya hemos dicho, esto no supone que debamos enfrentarlos. El papel será nuestro aliado y aceptará todo lo que le confesemos. Antes hemos comentado cuáles eran las 2 cosas que debíamos hacer para poder perdonar. La primera era trazar una frontera adecuada entre nosotros y nuestros padres, y la segunda era deshacernos de todos los sentimientos negativos que sintamos por ellos. Intentar saltarnos estos 2 pasos y perdonarlos directamente puede hacernos sufrir. He recibido correos de muchos lectores que me confesaban que, cuanto más trataban de exculpar a sus padres, más dolor les provocaba la situación. Esto suele ocurrir cuando se saltan uno o los 2 pasos. Enfrentarnos a estas 2 fases nos ayuda a concluir la fase de rebeldía no realizada y librarnos del yugo que nos ata a nuestros progenitores. Podremos perdonarlos sinceramente por primera vez y agradecerles su dedicación cuando nos sintamos libres y desvinculados de su tiranía. Solo cuando hayamos establecido una distancia apropiada, podremos comenzar a construir sin reservas una relación paterno-filial feliz. El regalo más grande para un hijo. Hasta el momento hemos abordado las situaciones desde el punto de vista de los hijos y no desde el de los padres. Estoy seguro de que alguno de los lectores se ha sentido identificado leyendo estas líneas y ha pensado que es un padre o una madre sobreprotector o demasiado entrometido. En ese caso, no nos martiricemos. Los padres también son personas de carne y hueso, y como tales, es normal que tengan defectos y debilidades. Nadie es perfecto. Cuando estamos criando a un hijo, surgen 1000 y una preocupaciones e inseguridades. Son mecanismos que deberían servirnos para protegerlos de manera adecuada, según su edad y también para guiarlos. Los problemas empiezan cuando estas ansiedades nos superan, y no somos capaces de enfrentarnos a ellas solos, ya que precisamente en esos casos tendemos a proteger o a controlar en exceso. Es importante ser conscientes de en qué momento una situación es demasiado para nosotros. Debemos conocernos a nosotros mismos, medirnos con las dificultades y aceptar nuestras limitaciones. No hay ningún problema por pensar, en estos momentos estoy muy preocupado y angustiado. El problema es tan grande que no sé por dónde empezar. Debemos hacer todo lo posible para trazar estrategias que eviten que estas ansiedades e inseguridades se transformen en un control excesivo o una sobreprotección de los niños. Por ejemplo, cuando nos sentimos superados por los sentimientos, podemos compartir con nuestra pareja las preocupaciones sobre la educación de los hijos. Compartir la carga entre 2 nos ayuda a hacerla más llevadera. Para que esto sea factible, será necesario en algunos casos reconstruir esa relación. Mi recomendación para los padres y madres solteros es buscar a alguna persona con quien poder conversar sobre las preocupaciones que supone la crianza para no cargar con ellas solos. Criar a un hijo solo es muy difícil, y cuando los sentimientos nos desbordan, es fácil que la situación acabe pasando factura a los pequeños.
Somos seres imperfectos e inexpertos, a los que nos queda mucho por aprender. Los padres también deben permitirse ser así. La imperfección significa que hay margen para el crecimiento y la inexperiencia, y que a partir de ahora sabremos más, adquiriremos experiencia y maduraremos. Aceptemos que somos imperfectos, que nos falta mucho por aprender. Pensemos en los pasos que debemos dar para mejorar y crecer como padres. Creo que perfeccionarnos como padres es el mejor regalo que se le puede hacer a un hijo, ya que repercutirá directamente en él. Los 8 pasos hacia el perdón. A continuación, concretaremos 8 pasos que son necesarios para perdonar. Para empezar, debemos escoger a una persona a la que queramos perdonar o a alguien a quien sabemos que conviene perdonar. Una vez definida, debemos seguir los 8 pasos que mostraremos a continuación. También es aconsejable llevar a cabo este proceso con los padres. Las personas casadas deberían aplicarlo con su cónyuge y las divorciadas con su ex. Estos pasos también son útiles cuando la persona que queremos perdonar ha muerto. En este caso, no dudemos en utilizarlos. Paso 1. Trazar fronteras. Es necesario expresar claramente nuestro rechazo con un no o un basta para hacerle abandonar esa actitud y protegernos creando una distancia física, huyendo de esa persona. Analizar la situación con alguna institución o asesor experto también nos puede ser útil. Si la persona en cuestión ya no puede hacernos daño, podemos pasar directamente a la fase siguiente. Paso 2. Desfogarnos. Preparad algunos folios y escribid todos los sentimientos que provoca en vosotros o que ha producido la persona escogida. También podemos expresar las sensaciones que nos ha provocado un hecho concreto relacionado con esa persona. En tal caso, es más importante remarcar lo que sentimos que describir el hecho en sí. Recomiendo empezar por los sentimientos más violentos de rabia y odio. Debemos ser directos y expresar nuestros comentarios sin tapujos, ya que la persona a quien va dirigido no debe leerlo. No me llegas ni a la suela del zapato, me das asco o no vales nada. Las palabrotas que se nos ocurran son también perfectamente válidas. Hemos de escribir sin censuras lo que nos venga a la cabeza. Convertid en palabras toda la tristeza y los sentimientos de angustia que os han hecho sufrir durante este tiempo. Conectad con vuestra tristeza y vuestro sufrimiento y dejadlos fluir en forma de palabras. Si os apetece llorar, no os reprimáis. Cuando ya no tengáis nada más que decir, podéis dejar de escribir, romper el papel y tirarlo a la basura. Paso 3. Entender las motivaciones. Describid en un folio la conducta que no hayáis podido perdonar. Intentad imaginar qué la provocó y escribidlo en el mismo papel. Las motivaciones de las personas se dividen, grosso modo, en 2 tipos: huir del dolor y experimentar placer. ¿Qué motivó su conducta? ¿De qué tipo de dolor estaba huyendo o qué tipo de placer buscaba? Piensa en ello y refleja en el papel cuáles han sido, según tu criterio, los motivos de su comportamiento. Cuando acabéis, tomaos unos minutos para entender que esa persona actuó de la manera que lo hizo a causa de su inmadurez y sus inseguridades. Todos adoptamos a menudo conductas erróneas. A veces, pretendemos conseguir la felicidad con actividades que acaban perjudicándonos, o intentamos huir del dolor y solo lo acrecentamos. Eso nos ocurre porque somos seres humanos inmaduros, torpes y con debilidades. Debemos entender que la persona que nos ha hecho daño tenía los mismos defectos. Debemos decirnos a nosotros mismos: fulano, como yo, también quería huir del dolor. Fulano, como yo, también buscaba la felicidad. Paso 4. Expresar agradecimiento. Escribimos los motivos por los cuales podemos estar agradecidos a la persona escogida. Pueden ser hechos insignificantes, pero es importante dedicar tiempo a esta tarea y tratar de encontrar la mayor cantidad posible de motivos. Paso 5. Recitar palabras de agradecimiento. Debemos repetir una y otra vez: muchas gracias, fulano. Si es en voz alta, mejor. También se puede recitar en voz baja, únicamente para nosotros. Puede que nos sintamos todavía una gratitud sincera hacia esa persona. Comencemos por la forma y el fondo vendrá solo. Aunque nos cueste, debemos dedicar unos minutos a repetir este mantra de palabras de agradecimiento.
Llegados a este punto de nuestra historia, el señor Yaguchi propone a Eiko que se salte esta fase y que llame a su padre. Su caso es excepcional, porque no es habitual saltarse ninguno de los pasos. El señor Yaguchi analizó la situación de Eiko e intuyó que eso podría ser beneficioso para ella. Por lo general, este paso solo se da cuando, tras haber completado la fase 5, la persona lo pide expresamente. Paso 6. Disculparnos. Como en las fases anteriores, debemos escribir, cuanto más mejor, todo aquello por lo cual nos queremos disculpar. Paso 7. Analizar lo que hayamos aprendido. La siguiente etapa es escribir lo que hayamos aprendido del paso de esta persona por nuestra vida. ¿Cómo deberíamos haber afrontado esta relación? Si nos volviéramos a encontrar con una persona así, ¿cómo deberíamos tratarla? Parándonos a considerar este tipo de cuestiones, seguro que encontramos muchas otras enseñanzas que se pueden extraer de la situación. Paso 8. Recitemos. Proclamemos lo siguiente. Fulano, te perdono para poder ser libre. Fulano, te perdono para poder ser feliz. Fulano, te perdono para poder estar en paz. Estos son los 8 pasos que debemos seguir para poder perdonar. Cuando hayamos completado todas las fases, haremos una pausa y nos agradeceremos por haber sido valientes para escoger el perdón. Escogiéndolo, dejamos de ser víctimas y volvemos a asumir la responsabilidad sobre nuestra vida. Debemos sentirnos orgullosos de haber dado este paso. Perdonémonos no poder perdonar. Puede que conozcamos a alguien a quien, por mucho que lo intentemos, no podamos perdonar, o con quien no tengamos suficiente valor para aplicar estos 8 pasos. También puede ser que lo hayamos intentado y no hayamos pasado de la tercera fase. Si nos pasa eso, no tenemos por qué sentirnos mal. Entendamos que las heridas que nos ha causado esa persona son demasiado profundas y perdonémonos por no poder perdonarla. Todavía no estamos preparados para hacerlo. Lo primero que debemos hacer en estos casos es aceptarlo y practicar la propiocepción. Cuanto más comprendamos cómo nos sentimos, más fácil será que aflore la voluntad de perdonar. Enfrentándonos a la tarea de conocernos, exploraremos nuestras creencias más profundas, algunas de las cuales frenan el proceso de perdón. Veamos algunos ejemplos. Si perdono, he perdido. Me siento mejor siendo yo la víctima. La otra persona merece recibir un castigo por su comportamiento. Solo se disipará mi odio tras mi venganza. No perdonar me sirve para protegerme. Se pueden encontrar muchas otras creencias similares. Sería interesante dedicar un momento a analizar si estas creencias contribuyen a nuestra felicidad. Conseguir una vida feliz. Cuando se siguen y se completan las 8 fases del perdón, puede surgir la voluntad de agradecer lo que alguien ha hecho por nosotros, o pedirle perdón a la persona que habíamos odiado. No tengo nada en contra de contactar directamente con esa persona y expresarle lo que sentimos. Sin embargo, si nos decidimos a llevarlo a cabo, es mejor no tener expectativas sobre la reacción que puede provocar nuestra confesión. Algunos lectores me han contado que reunieron el valor necesario para expresar su agradecimiento a sus padres, y la respuesta que recibieron fue un decepcionante "a buenas horas". Quien se decida a dar este paso no debe esperar una reacción parecida a la del padre de Eiko, porque se frustraría ante una reacción diferente. Pedir perdón o expresar gratitud debe ser un objetivo por sí mismo, y no algo que uno hace con la esperanza de provocar una reacción en el otro. Nos acepten o no las gracias, habremos conseguido transmitir lo que queríamos, y eso debería ser suficiente. El hecho de que no acepte nuestras palabras solo demuestra que su dolor también es grande, y que esa persona es frágil. No debemos sentirnos culpables, ni dejar que eso nos afecte. Nadie nos obliga a confesar nuestros sentimientos, si nos preocupa la respuesta que vayamos a recibir. Lo más importante es que nosotros interiormente hayamos completado la etapa de perdón y nos hayamos librado de nuestra obsesión por la otra persona. Este es el objetivo de los 8 pasos para poder perdonar: completar un proceso interno que nos libere. Para acabar, me gustaría que el lector recordara las siguientes palabras que resumen lo que he intentado expresar en este libro.
Todos los problemas que encontramos en nuestra vida tienen el propósito de ayudarnos a ser conscientes de alguna realidad importante. Somos capaces de solucionar todos los problemas que afrontamos, ya que tenemos los recursos suficientes para solucionar todas y cada una de las dificultades que encontramos durante nuestra vida. Estos conflictos se nos presentan porque son claves para la construcción de una vida feliz. Y estos han sido los comentarios del autor de La Ley del Espejo, Yoshinori Noguchi, acerca de su fábula. Espero como siempre que te sirva. Damos las gracias a nuestra iniciativa impulsora Equitació for Life. Yo soy La Lluvia Fina y nos vemos en la próxima. Un grandísimo abrazo.